Buenos días, amadas hermanas, a todas las que nos acompañan el día de hoy. Qué alegría poder compartir este tiempo juntas. Y hermanas, nuestro propósito nuevamente cada viernes con cada episodio de Arraigadas es poder compartir con ustedes la verdad, esperanza y gozo que solo podemos encontrar en Cristo. No hay mayor bien para nosotros, para nuestra alma, que conocer a nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y esperamos que el episodio de hoy pueda animarte en ese sentido. Y el día de hoy tengo la bendición de poder compartir este tiempo con mi hermana Susana Decano. Susana, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Debbie, aquí contenta de estar compartiendo contigo y alegre de estar hablando de este tema. ¿Qué vas a decir? Sí, igualmente Susi, gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy, hermanas, queremos hablar de un tema que debe traer aliento a nuestra vida diaria. Nuestro episodio de hoy se titula Gratitud y Obediencia, la vida que brota de la resurrección. Y es especialmente ahora que acabamos de pasar Semana Santa, el Domingo de Resurrección, que queremos celebrar esa resurrección de Cristo como el fundamento de nuestra vida diaria. No se quedó en aquel domingo, sino es real para nosotras el día de hoy. Y hoy tenemos esperanza porque creemos en el Cristo que está vivo. Y reflexionar sobre cómo la gratitud no solo responde a lo que Cristo hizo a nuestro favor, sino que transforma cada aspecto de nuestra vida diaria, nos dirige a vivir con propósito, gozo y obediencia. Y para comenzar nuestra conversación de hoy, Susi, nuestra discusión, bueno, es más conversación. Quiero comenzar leyendo Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotras andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y Susi, quiero abrir nuestra conversación pensando en esa vida que nos dice Pablo que debe brotar en nosotras por causa de la resurrección de Jesús. ¿Qué pudieras compartirnos tú desde lo que tú has aprendido que nos enseña este pasaje? Gracias, Debbie. Gracias por leer el pasaje. Quisiera concentrarnos en Romanos 6, 4b, o sea, la parte final del versículo que dice, así también nosotros... a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Quiere decir que la resurrección implica una nueva vida. Ese es el fundamento. En Cristo, el viejo hombre ha sido crucificado y la nueva vida en nosotras es muerte al pecado. Es decir, que el pecado ya no es nuestro Señor, como lo dicen los versículos siguientes del 5 al 11, que lo pueden leer después. Y como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Eso lo dijo en 1 Corintios 15. Pero Romanos 6, 12 al 13, Debbie, continúa explicando que debido a lo que Cristo hizo y quién somos, ya no vivimos para obedecer a nuestras pasiones, a nuestros deseos, sino para ser instrumentos de justicia, es decir, obedecerlo. Hacer justicia no significa ser juez, ¿verdad? De manera vengativa. Pero hacer justicia es hacer lo correcto delante de Dios según su palabra. Por eso Pablo también dice en el capítulo 5 que nosotras somos declaradas justas por la obra de Cristo. Entonces, una justa como tú y como yo, por gracia, hace lo que es justo. Y lo que es justo, según la Biblia, es hacer la voluntad del Padre. Obedecer. Aquí nos está diciendo en 2 versículos que seguramente tendríamos mucho para examinar en nuestros corazones y lo pueden hacer ustedes después. Pero esta verdad debe estar presente en nuestra mente, Debbie.
muchas veces nos enredamos y nos complicamos la vida en vez de aplicarle fe a nuestras situaciones. Es decir, regresar a la palabra. Entonces la resurrección es nueva vida, y nueva vida para vivirla según el poder que nos resucitó, como leíste en ese pasaje. El Espíritu Santo que mora en nosotras, que nos ayuda a obedecer al Señor al recordarnos su palabra. Aunque la justificación es enteramente a través de la fe verdadera trae los efectos de la cruz de Cristo en nuestras vidas para crucificar ese viejo hombre que todavía emerge, ¿verdad?, en nuestros días. Y su resurrección fluye por el Espíritu en cada una de nosotras por quienes Cristo murió, y nos trae a la vida para amar a Dios. Entonces, ¿cómo continuar practicando el pecado o vivir sin arrepentimiento después de comprender que tienes una nueva vida? ¿Y cómo no vivir para Él si Él nos ha comprado a través de lo que estamos diciendo que hizo Cristo en la cruz? Es que ya no nos pertenecemos, Debbie, y eso significa que la cruz selló esa obra. Ya no nos pertenecemos, y sí podemos vivir en esa novedad de vida, y no vamos a estar en paz ni plenas hasta que vivamos en Él y según su voluntad. Pues tenemos que vivir en quien ahora somos por la fe en Cristo, o vamos a entrar en conflicto, que es lo que nos pasa siempre, por irnos por otro lado. Pero vivimos entonces en una contradicción y sufrimos a causa de ello. Así que también es una bendición vivir según lo que el Señor nos ha hecho y nos ha dado para vivir. Amén. Un concepto tan básico, ¿no, Susi? De la fe cristiana, sí, pero a la vez tan profundo, y aún con eso, como tú decías, nos complicamos la vida tratando de vivirla en nuestras fuerzas y no por el poder de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanas que nos están escuchando el día de hoy, una nueva vida en Cristo, una nueva vida que trae el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos y que ahora habita en cada creyente. Este concepto me parece como tan poderoso, porque es pensar en aquel que resucitó a Cristo entre los muertos y que ahora habita también en nosotros. Y por otro lado tenemos una invitación en Colosenses capítulo 3, y quiero yo leer los versículos del 1 al 4. Hablamos de todo el capítulo 3, pero quiero leerles particularmente del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué puedes compartir con nosotros, Susi, acerca de esta invitación que tenemos en el capítulo 3 de Colosenses de poner nuestros ojos en las cosas de arriba? Importante eso, ¿verdad, Debbie? ¿En dónde ponemos nuestra mirada? Y justo, Debbie, como hemos hablado, el fundamento es justo eso, que de esa nueva vida fluye todo lo que ahora somos en Cristo y podemos hacer en Él. Justo todo lo que dice el capítulo de Colosenses 3, así que hoy tienen tareas las hermanas para leer varios versículos, pero no es en nuestras fuerzas, ni tendríamos la motivación correcta para hacerlo. Necesitamos detenernos para meditar en cómo estamos viviendo, algo que casi no hacemos en esta época que todo es rápido y corrido, ¿verdad? Y eso se ve en que somos más reactivas que reflexivas en la manera en que vivimos. Y tanto Colosenses 3, también lo pueden leer en Efesios 4, es un paralelo, pero también nos habla de despojarnos de todo lo que escuchamos,
de todo lo que recibimos como enseñanzas, de esos residuos que aún tenemos de ese viejo hombre y que son un estorbo para vivir conforme a las Escrituras. Entonces nosotros tenemos acceso a los tesoros de los cielos, es decir, la sabiduría, esa que proviene de lo alto, que dice Santiago 3, y el conocimiento de la voluntad de Dios y el entendimiento espiritual por la que Pablo oró precisamente en la carta de Colosenses en el capítulo 1. Entonces Pablo les está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotras, pongan la mirada en Cristo por estas cosas. Piensen en Él. El fruto de hacerlo da testimonio que hemos resucitado con Cristo y que no somos dependientes de lo que este mundo ofrece o de lo que Dios nos quita y da, o de nuestras emociones basadas en deseos contrarios al Señor. No necesitamos, hermanas, vivir, aunque sea un poco, de lo que cree el mundo, si tenemos la verdad de la palabra. En medio de las aflicciones, en medio de la alegría también. También debemos aprender a estar contentas, de manera que honremos al Señor. Jesús dijo que tendríamos aflicción y terminamos ahogándonos en un mar muchísimas veces de autocompasión, de queja, de justificación, que finalmente son reacciones de ese viejo hombre, áreas en las cuales necesitamos crecer y madurar, y por eso es que necesitamos no solo examinarnos diariamente, pero poner entonces nuestra mirada en Cristo, como leíste en Colosenses. Y Debbie, es como sentarte en la mesa a comer de todo y escoger, no quiero. Prefiero comer la comida rápida. En Guatemala decimos la comida chatarra. Pero Jesús ya nos sentó en la mesa, Debbie, a ti, a mí, a nuestras hermanas, a comer de su vida para dar vida. Y nosotras preferimos comer la comida rápida que no nos nutre ni nutre a otras. Sí. Entonces, si hemos resucitado con Él por la fe en Cristo, lo miramos a Él tanto para vivir con esperanza como para imitarlo. Porque eso es lo que nos da la resurrección, nos da una esperanza, pero también nos da ese poder que hemos venido diciendo que viene del Espíritu Santo para vivir conforme a Cristo. Entonces sí podemos hacerlo, hermana, cuando nuestra mirada está puesta en Él y no en las aflicciones, como he venido diciéndolo, porque es ahí en donde más nos cuesta, ¿verdad? Y que recordemos que estamos escondidas, seguras, guardadas en Cristo, como tú leías, Debbie. Al morir en Cristo, ahora estamos vivas en Él. Y solo un momento para pensar, estoy viva, realmente viva espiritualmente en Él. Y solo esa idea debería llamarnos a meditar, a no ser simples, como menciona Proverbios, ¿verdad? A no ser simples, a buscar y vamos a hallar, porque eso es lo que Él nos dice, el que busca halla. Pero ¿cómo se ve que estoy viva en Cristo? Solo de esa manera podemos combatir el pecado y el resultado es vestirnos de Cristo, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. No solo decirlo, sino que lo estamos viviendo un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez, pero en las fuerzas que Él nos da. Amén. Me encanta, Susi. Creo que es de mucho ánimo poder ser recordadas de que el Evangelio, es decir, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, no es algo que solo trae alivio para los pecados que cometimos en el pasado o una esperanza para el futuro de que un día estaremos eternamente con Él, sino que también nos equipa para el presente. La mesa está puesta el día de hoy para nosotras. Y podemos poner nuestra esperanza en Él, podemos tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo que no perece. Y es triste admitirlo, pero muchas veces elegimos comida chatarra, como tú decías. Tenemos ahí la mesa. Yo recuerdo un ejemplo que era muy evidente para mí cuando mi hija era más chica. Ahorita ya tiene 3 años, pero era todavía más bebé. Y tenía sus platos servidos, pero ella estaba comiendo las migajas del piso de la mesa, que caían de la mesa. Y para mí era un ejemplo de, muchas veces estamos así, somos así. Cristo, por su vida, muerte y resurrección, nos ha servido, ha puesto la mesa y nosotros comiendo las migajas del piso. Y como te decía, es triste admitirlo, pero
la realidad es que vivimos en nuestras fuerzas más frecuentemente de lo que nos gustaría admitir. Así es. Y el recordatorio que nos da Pablo en Colosenses 3, versículo 3 es: ustedes han muerto. Sí. Hermanas, nuestro viejo yo en Cristo ha muerto. Tu viejo yo que quiere vivir hoy en sus fuerzas ha muerto. Y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y Susi, pensando en esto, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cómo podemos saber que estamos viviendo como personas resucitadas, como creyentes en una nueva vida en Cristo? Pudiera ser tal vez la gratitud y nuestras prioridades un reflejo de que estamos viviendo esto. Sí, y como bien decías antes, Debbie, parecen verdades básicas, pero si nos detenemos a pensar si esto básico lo estamos viviendo, ¿verdad? Por eso debemos repetirnos verdades aparentemente básicas. Pero, por ejemplo, nuestra relación más importante es Dios. Esa es nuestra relación más importante y es la prioridad. Nuestra forma de pensar, hablar, hacer, nuestra motivación, la encontramos en las benditas palabras que nos ha dejado el Señor en la Biblia. Nuestro mayor problema es el pecado. Nuestro único refugio, como dice Colosenses, es Cristo, pero también nos refugiamos en su perdón cuando pecamos. Lo justo es perdonar y pedir perdón. Nuestro gozo, nuestro consuelo, nuestra paz, nuestra seguridad y nuestra eternidad está en Cristo y en su resurrección. Nuestra nueva familia para apoyarnos, esa comunidad de fe, esa iglesia local. Y nuestra forma de responder a las situaciones es por fe y en dependencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, aunque estamos esperando la resurrección que Cristo promete al final de los tiempos, hoy ya podemos vivir y disfrutar de esa resurrección porque es novedad de vida, como tú leías en Romanos. Por todas estas cosas, creo que si las meditáramos más, fluiría de nosotros agradecimiento. Como bien decías, ya tenemos un Señor maravilloso que nos ama, por medio de quien podemos vivir. Entonces podemos estar agradecidas. No hay temor, no hay culpa. Ya no tenemos que apaciguar la ira de Dios ni ganarnos su favor, aunque tal vez no siempre lo hacemos pensando en eso. Nuestras acciones muchas veces lo dicen, cuando nos alejamos de Dios o cuando nos culpamos o vivimos en culpa, ¿verdad? Entonces no tenemos que vivir en cómo llenar las expectativas de Dios o las nuestras o las de otros para recibir bendiciones. La vida que brota de la resurrección nos lleva a buscar a una persona, a Cristo, primordialmente, y por eso podemos estar agradecidas. Es que Debbie, ¿cuánta energía gastamos cuando nos quejamos, cuando nos enojamos, porque las cosas no salen como quisiéramos? Si tan solo viviéramos más agradecidas, viviríamos más livianas. El solo hecho de levantarnos cada día a darle gracias a Dios por lo difícil y por lo no tan difícil. ¿Cuánto atesoramos nuestra salvación? Porque somos salvas, hijas de Dios, podemos estar agradecidas, contentas, esperanzadas, aún en la aflicción. Por todo lo que el mundo desprecia y lo que el mundo consideraría malo, o incluso nosotras mismas cuando buscamos a Dios solo por las bendiciones y no por quién es Él. Todo esto, nosotros necesitamos recordarnos, como tú bien decías, qué increíble es saber que tenemos nueva vida y que somos nuevas. Ya no tenemos que estar viviendo como antes vivíamos. Podemos vivir para la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, damos gracias a Dios por las pruebas. Damos gracias a Dios por las aflicciones, porque en ellas estamos creciendo. Ya no están para destruirnos, están para que maduremos, para que conozcamos más a Dios y que esa nueva vida en nosotras nos ubique en cuál es nuestro mayor tesoro. ¿Qué es lo que realmente tiene significado real y verdadero para sostenernos aún cuando pasamos por el dolor? A muchas nos encantan los testimonios de mujeres valientes. Estoy segura que a ti también, que atravesaron esas grandes dificultades y las leemos y decimos, wow. Pero Debbie, tú y yo somos esas mujeres
Quizás no a esas grandes escalas y nadie va a escribir una biografía sobre nosotras, pero todos los días lo hacemos delante del único que importa que lo vea, que es el Señor, ¿verdad? Tú con tus hijos, yo con los míos, con nuestros esposos, o con los padres, para las hermanas que no están casadas, pero con los retos diarios que sí tenemos todas, ¿verdad? En la enfermedad, en el cansancio, en el dolor, en las etapas diferentes de santificación en las que nos encontramos todas. Todo lo que en este mundo caído sufrimos, todo lo podemos atravesar con gozo. Y en eso somos igual que esas mujeres que admiramos. Eso es lo que ellas hicieron en su contexto, ¿verdad? Entonces, nuestra obediencia, Debbie, está arraigada en la cruz. Dios soberano siempre nos regresa a Él de una u otra manera. O al estilo del hijo pródigo o al estilo de David después de pecar gravemente. La promesa de que Él nos perfecciona hasta el día de Cristo es precisamente porque el poder de su resurrección está en nosotras. Podemos vivir hoy. Tú puedes vivir hoy, día a día, un paso más a caminar en la santidad. Si no la atravesamos a partir de esa nueva vida, se va a empezar a volver grande todo lo que no hacemos. Y recordarnos, y vale la pena seguir recordándonos, vivir como mujeres nuevas, libres, amadas, perdonadas. Eso es una verdad, no es un cliché. Es una verdad para responder precisamente con la nueva identidad que somos, con esa nueva vida y ya no con ese viejo hombre. Es como mi papá a veces me decía, qué necedad es vivir vivir de esa manera, cuando ya puedes vivir de una nueva, ¿verdad? Yo pensaba ahorita que tú hablabas de cuánta energía gastamos en quejarnos en lugar de ser agradecida. Sí. O estamos bien, pero estamos como vuelta y vuelta en lo mismo. Y pensaba en mi hija porque muchas veces tiene cosas por las cuales llora sin ninguna razón aparente. Y yo le digo, hija, mira, eso... sí. Pero yo la veo y le digo, hija, eso te va a agotar, como llorar de esa manera te va a agotar, te puede doler la cabeza y no hay una razón aparente para estar de esa manera. Y ahorita que tú estabas hablando de eso, digo, wow, me siento identificada con mi hija porque muchas veces yo estoy igual, como no hay una razón aparente, puedo estar agradecida por lo que el Señor ha provisto para mí hoy. Pero tenemos, me pongo vulnerable, porque aunque sé que todas estas palabras son tan importantes y seguramente muchas de las hermanas que nos escuchan están diciendo amén a todo lo que compartimos, pero siendo vulnerables, Susana, la realidad es que luchamos mucho con estas cosas, es una lucha real. Sí. Y justo la semana pasada han venido siendo un par de semanas un poco complicadas, ¿no? Emocionalmente, anímicamente. Y justo la semana pasada yo tenía un estudio con las hermanas de mi iglesia, estábamos a punto de terminar un libro, era una reunión para terminar un libro. Y yo estuve a punto de no ir, estaba muy agotada, drenada física y emocionalmente. Sabía que quería estar en el grupo y que era bueno para mí, pero mi carne decía, no, o sea, es mucho, tienes que preparar los niños y la comida del esposo y como para llegar ahí requiere muchas cosas. Entonces había una actitud en mi carne que reflejaba una vida que no brota de la resurrección. O sea, en lugar de reflejar una vida que brota de la resurrección, eso no era evidente en mí. Y probablemente muchas de las hermanas que nos escuchan y han estado caminando esta semana muy de cerca con el Señor, pero quizá hay otras hermanas que están luchando con estas cosas y que saben que son ciertas y que se despiertan en las mañanas a leer su Biblia y no parece que hay fruto y se han despertado todos los días esta semana a leer su Biblia y siguen luchando con estas cosas. Entonces, en momentos de desesperanza, de desánimo, en las que no vivimos como si Cristo hubiera resucitado, sino que
Más bien parece que estamos en un constante lamento, como si Él no hubiera cumplido sus promesas. ¿Cómo esas verdades, Susi, que nos has compartido, entonces anclan nuestra esperanza? ¿Qué pudieras compartir con las hermanas que nos escuchan y están pasando por estas circunstancias? ¿Cómo ellas pueden anclar todo esto que nos estás compartiendo? ¿Cómo pueden anclar estas verdades su esperanza? Ay, Debbie, esto es algo que todas pasamos sí. De alguna u otra manera. Y creo que la Biblia no nos da paso 1, paso 2 y paso 3 como que fuera una fórmula. Sí. Y creo que Dios lo ha hecho precisamente para que dependamos de Él y lo busquemos a Él. Porque sería mucho más fácil si te dijera 1, habla, 2, no hables, 3, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no se trata de fórmula, se trata de relación con Dios. Y de eso depende todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, piensa en un trabajo. Tú estás esperando una promoción que consideras que te has ganado por todo lo bueno que has hecho. Llega el día de las promociones y sorpresa, no te dieron esa promoción. ¿Qué haces? ¿Vas y te quejas o buscas saber por qué no te dieron esa promoción? ¿O te vas del trabajo porque no te valoraron? ¿O perseveras con la esperanza de que sea mejor el siguiente año? Pero ¿qué es lo que te está moviendo para hacer eso? Hay una necesidad. Pero lo que te mantiene ahí es eso. Es una necesidad, aun si estás de mal humor y enojada, ¿verdad? Bendito Dios, Debbie, que nuestra salvación no es así. Nosotros solo trajimos nuestro pecado. Dios se acercó a nosotras, ¿verdad? Y por lo tanto debiésemos ver que nuestra mayor necesidad es Él. Él nos ha salvado. Él ha ganado. Él por su vida perfecta y sin pecado, por su muerte en la cruz apaciguando la ira de Dios y por su resurrección al tercer día que sella su obra en nosotras. Como bien dice John Stott, la resurrección es la validación final del sacrificio de Cristo y porque Cristo nos ha sellado para Él, estamos seguras. El temor y la ansiedad pueden ser dominados a través de recordarnos la verdad que nos hace libres una y otra vez, a través de recordarnos que su amor echa fuera el temor. Por eso nuestra esperanza no está en una vida sin dificultad y eso tenemos que saberlo. Sí. Y a veces, aunque lo pensemos o digamos como tú dijiste, amén, pero cuando viene la dificultad, ¿a dónde corremos? Sí. ¿Verdad? Entonces realmente solo, sí, y solo es una información entonces. La única manera en la que te perfeccionas en esto es porque lo experimentas cada día, ¿verdad? Es la práctica. Este trabajo del ejemplo que te daba, ¿qué es lo que te tenía anclada? Otra vez la necesidad de un sueldo, la necesidad tal vez de probarte a ti misma, no sé, pudieran haber muchas razones, pero nuestra necesidad es mucho más grande y a veces no la vemos o no la admitimos y la reconocemos que es eso, ¿verdad? Y parece simple, como tú dijiste en un momento y me quedó en la mente para reflexionar también. Dijiste, esto es como muy básico, pero es muy profundo. Pareciera muy sencillo, pero es profundo y a la vez, aunque lo sepamos, no sé por qué nos es tan difícil, ¿verdad? Esa lucha constante. Y como no es una fórmula, sino una relación, tenemos que aprender a despojarnos de ese viejo hombre para que entonces nosotras podamos empezar a vivir esa nueva vida que Él nos ha dicho. Y todos los días estar anuente de eso. Hoy fue un día difícil, ayúdame. Nuestra fidelidad es seguir caminando con Él. Aunque el otro día siga igual, nuestro corazón seguramente está cambiando porque Él ha prometido, como bien dijiste, sus promesas. Él ha prometido perfeccionarnos hasta el día de Cristo. Entonces Dios está más interesado que nosotras. Mira, entonces ser agradecidas no significa que todo lo que queremos nos va a salir bien o que no vamos a padecer alguna aflicción, ¿verdad? O necesidad material. Ni siquiera tenemos la seguridad que si hablas con alguien del evangelio, esta persona, sobre todo de nuestra familia, va a decirnos amén, sí, yo quiero, ¿verdad? Nuestra esperanza radica en la seguridad de lo que Cristo hizo por nosotras. Por eso no tememos, por eso creemos que las pruebas y el sufrimiento no son para destruirnos,
sino que para que podamos recordarnos su obra y darle gracias por eso. Me encanta como dice Nancy DeMoss Wolgemuth, una vida transformada comienza con un corazón agradecido. Y de verdad, Debbie, no es fácil dar gracias, ¿verdad? Todo el tiempo, pero es obediencia al Señor. Así que la disposición de nuestro corazón, de mi corazón, de tu corazón, del corazón de las hermanas tiene mucho que ver. Y resumiendo un poco, miramos a Cristo, como leímos en Colosenses 3. Fallamos, miramos a Cristo, recibimos de sus fuerzas, pedimos perdón, nos arrepentimos y Él nos va transformando. Esa es nuestra vida cristiana. Si alguien te dijo que era de otra forma, queremos contarte que no, ¿verdad? Nosotras estamos luchando cada día, pero no luchamos solas. En esos días pesados, Debbie, nosotros como familia también hemos pasado días difíciles, 2 semanas de aquí más o menos, y que a veces nos pueden dejar sin esperanza o que estamos como en oscuridad. Y me encontré pidiéndole, Señor, danos claridad, danos claridad. Y era como que el Señor susurraba diciendo, ¿me vas a creer y vas a seguir confiando en mí aunque no te traiga claridad? Y yo así, mira. Sin palabras. Está bien. Y realmente, sí, y realmente no ha habido la claridad que yo oíme, que yo quiero para entonces confiar. Entonces no es fe, ¿verdad? Entonces, es una actitud de humildad. ¿Y cómo aprendes humildad, Debbie? Viendo. Mira a Cristo, pon tu mirada en las cosas de arriba. Es la única manera en la que aprendemos eso, porque si no el orgullo, Debbie, es el peor enemigo para la paciencia que tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Entonces puedes lamentarte, pero al otro día sigue adelante. Por eso no caminas sola. Tienes al Espíritu Santo, tienes su palabra, tienes sus promesas y a otras hermanas maduras en la fe. Si no la tienes, ora por ella y búscala también. O tú puedes ser esa hermana para otras, ¿verdad? Para otras. Qué increíble. Yo me quedo sin palabras con esto, Susi, es de mucho ánimo. Yo creo que pudiera resumir lo que nos compartiste con la palabra rendición. Sí. Rendición a la obra de Cristo a nuestro favor. Amén. Como tú decías, no esperamos una promoción por nuestras obras, sino que debemos vivir en lo que ya nos fue dado. Esto es Amén. en el Espíritu Santo. Y muchas veces nuestras circunstancias no cambian, pero podemos rendirnos al Señor así como estamos, cargadas o gozosas o afligidas o llenas de esperanza. Sin importar nuestro estado, hay una realidad que es evidente cada día de nuestras vidas como sus hijas. Y esta es la realidad de que Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó. Vivió una vida terrenal. Experimentó lo que nosotros experimentamos. Murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó. Y ahora por su vida, nosotras podemos tener nueva vida, andar en novedad de vida, como dice su palabra, y podemos caminar y descansar en las obras de Cristo, no en nuestras obras, y vivir agradecidas por ello. Porque sin duda, como tú nos compartías, Susi, el agradecimiento en cualquier etapa de nuestra vida es clave. Y pensando ahora, Susi, para ir cerrando, en ideas prácticas, en cuanto a cómo podemos vivir en agradecimiento por esta maravillosa obra, ¿qué ideas prácticas pudieras tú compartir con nuestras hermanas para hacer de la gratitud una disciplina espiritual? Pues todo lo que hoy hablamos también es un buen recordatorio para todas, ¿verdad? Y es precisamente lo que hacemos con la palabra también. Vamos, nos acercamos a su palabra y dialogamos con el Señor. Sí. Y la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo. Es un absoluto, todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si alguien está preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Da gracias para ustedes, ¿verdad? Para ti, para mí, para las hijas del Señor en Cristo Jesús, es decir, porque hemos creído en Cristo. Entonces, ser agradecidas es un fruto de a quién contemplamos y qué valoramos más.
Si es a nosotros, si es lo material, si es una posición, si es una persona, lo que sea, definitivamente en un mundo caído no lo vamos a obtener, ni ocurrirá a cabalidad y no vamos a ser agradecidas si estamos poniendo nuestra mirada en otro lado. Pero algo importante que podemos hacer y cosas prácticas, como tú decías, a veces nos apegamos mucho para hacer una receta, ¿verdad? No sé si te pasa a ti, pero yo estoy así con la receta para que me salga muy bien. Con los postres especialmente. Eso te iba a decir. Yo no, mi especialidad no son los postres, y todo, sobre todo con hacer la masa. Entonces tengo que ponerme ahí como, que no se me pase el azúcar, que no se me pase la margarina. Pero bueno, pero imagínate, solo con eso le ponemos cabeza, nos esforzamos, buscamos quizás hasta la mejor receta para que nos quede bien o de una fuente confiable. Somos diligentes para ver, también no sé qué se usa en otros países, y Google Map. Aquí en Guatemala se usa mucho el Waze antes de salir para no cachar tráfico, ¿verdad? Entonces, en cosas tan sencillas somos tan diligentes y nos preparamos. ¿Por qué no lo hacemos con nuestra vida espiritual? Y eso puede empezar memorizando versículos. Pareciera algo que, ¿y eso en qué me va a ayudar? En renovar tu mente, en llenar tu mente de la verdad que está viva. Entonces, o los puedes escribir de forma visible en tu teléfono. Eso le hablamos con diligente. Si lo hacemos con estas otras cosas, ¿por qué no lo hacemos con esto? En tu agenda, en tu computadora. Yo cuando cuando abro mi computadora tengo el Salmo 119:11 y siempre lo leo y me recuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ores, puedes iniciar dando las gracias. A veces oramos, Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? No, empieza dando las gracias. Gracias, Señor, porque puedo acercarme al trono. Gracias porque sé que me escuchas. Y al terminar, gracias, Señor, porque me escuchaste. Gracias porque tengo un lugar para venir y hablarte. O pedirle a Dios que te ayude a ver su obra y su provisión, porque también de qué están llenas nuestras oraciones, ¿verdad? Gracias porque hoy comimos, por ejemplo. Hoy conocimos a esta otra persona, guárdala. Como a veces tenemos muchas promesas del Señor y a veces damos por sentado incluso los alimentos o el vestido, ¿verdad? Démosle gracias a Dios por esto. Y empecemos a ver lo bueno que Dios hace en nuestra vida. Cuando ores con tus hijos, demos gracias también con ellos. Enseñémosle que antes de pedir o de cualquier otra cosa, démosle gracias a Dios. En tus oraciones siempre dale gracias a Dios y dale gracias porque eres su hija. Y así como Jesús dijo, por ejemplo, que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre, podemos hacer lo contrario. Nos hablamos la verdad a nosotras, eso que salga de nuestra boca, como el salmista en el Salmo 103 se recuerda los beneficios de la salvación. Yo tengo una app, Abby, que me recuerda orar por alguien. O sea, si tú ya te tengo en el app, entonces ahí me recuerda por quién debo orar y cuál es la necesidad. Y si luego alguien dice, gracias, el Señor respondió, tengo un recuento de eso. Eso anima mi fe, pero también me ayuda a quitar la mirada de mí. Porque si estamos diciendo, pon la mirada en Cristo, entonces la tengo que quitar de otro lado porque no tengo 6 ojos, ¿verdad? Entonces la pongo en Cristo. Y entonces la quito de mí, pero ¿cómo se ve que la pongo en Cristo? No solo es haciendo lo que Él dice también, pero parte de lo que Él dice es también debo ver las necesidades de mis hermanos y eso cómo nos ayuda a ser agradecidas, ¿sabes? Demos gracias por nuestro esposo. Tal vez no siempre lo hacemos. Y apliquemos esto todo el tiempo. Gracias al Señor porque veniste con bien. ¿Verdad? Gracias al Señor porque esto, gracias al Señor. No es algo místico, sino que le estamos recordando a nuestra alma quién es su dueña y su Señor, que es la fuente de vida. Así que, y Dios nos da la creatividad para hacer todas estas cosas cuando la intención es querer hacerlo, ¿verdad? Es fácil empezar, ¿verdad? Y quizás alguien dice, mañana voy a hacer eso, pero lo que cuesta es permanecer. Y por eso hemos recordado hoy
que no es en nuestras fuerzas, es con la ayuda del Espíritu Santo, que el poder de resurrección de Cristo que está en nosotras, el Señor nos ayuda a través de eso. Entonces recuerda que tenemos todo lo que necesitamos en Él, de verdad lo tenemos. Vívelo, disfruta a Cristo. No nos perdamos a veces en lo que queremos solución, como te contaba de mí y de mi petición. Y de verdad que recordemos que su amor no disminuye, no aumenta, que Él es fiel, que Él es firme, que en su amor es acción, ¿verdad? Nos dio a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Su amor no es un amor solo romántico, como lo vemos en el mundo. Es acción. Tenemos un Dios coherente, tenemos un Dios fiel, Debbie. Y por eso es que podemos llenarnos de esperanza, ser agradecidas y vivir conforme a su voluntad. Así que disfrutemos al Señor en medio de todo esto, Debbie. Y démosle gracias. Démosle gracias al Señor todos los días. Amén. Me encanta, Susi. Me quedo con esta frase que tú mencionabas al principio, de que nos dieras estos consejos, que decías tú, ser agradecidas es un fruto de lo que estamos contemplando y es una muestra de qué estamos valorando más. En este caso, en nuestro tema de hoy, hablamos de la resurrección de Cristo. Queremos vivir en asombro constante por la obra de Cristo a nuestro favor. Amén. Ser agradecidas por eso, pero eso se va a ver reflejado en qué estamos contemplando, qué estamos valorando. ¿Estamos contemplando a Cristo? ¿Estamos valorando lo que Él hizo a nuestro favor? Amén. Como tú decías, nosotros a esta relación solo aportamos nuestro pecado, nada más. Y el resto de lo bueno que se ha hecho en esta relación ha sido por la obra de Cristo a nuestro favor, hermanas. Así que pregúntate, ¿qué estás contemplando? ¿Qué estás valorando? ¿Por qué estás agradecida hoy? ¿Son por cosas materiales que no te están apuntando a Cristo? Estamos tal vez idolatrando nuestro matrimonio, nuestros hijos, contemplando cuán inteligentes son nuestros hijos y cuántos logros han tenido. ¿O estamos diciendo, wow, la obra de Cristo en la vida de mis hijos por su gracia? ¿Qué estamos contemplando? ¿Estamos contemplando a Cristo? ¿Estamos agradecidas por su obra o no? Amén. Muchas cosas para pensar, hermanas, para no dejar en saco roto. Este es nuestro deseo, que ustedes puedan terminar de ver este episodio y seguir pensando en estas verdades, contemplar a Cristo. Y bueno, antes de terminar, quisiera recomendarles el libro Incomparable, que es un libro que hemos estado viendo por poco más de un mes en el podcast diario de Aviva Nuestros Corazones, pensando justamente en la obra de Cristo a nuestro favor. Así que si ustedes no lo han adquirido y les gustaría como ser más intencionales en contemplar la persona de Cristo, les recomendamos mucho este libro. Amén. Y también quiero mencionar los versículos con los que deseamos que ustedes se queden. Pueden anotarlos por ahí, los voy a repetir por aquí. El uno es Romanos 6, versículos 4 al 11. Pero particularmente el versículo 4 dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y Colosenses 3, 1 y 4 fue el otro pasaje en el que estuvimos reflexionando, y una porción de este pasaje dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Amén. Susi, ¿puedes orar por nuestras hermanas, que estas verdades sean ciertas en sus vidas, en nuestras vidas? Amén. Gracias Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por hacernos tus hijas sin nosotras merecerlo. Gracias por quien tú eres, por ser fiel. Gracias porque eres un Dios coherente. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la gracia que continuamente extiendes a nosotras, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por ese trono de gracia al cual nos podemos acercar. Te pido por cada una de nosotras, Señor, que guardemos tu palabra, no lo que dijimos,
pero sí tu palabra. Que los versículos que hoy leímos, Señor, fueron intencionalmente leídos y también puestos para que lo pudieran ver, para que sea tu palabra la que transforme nuestros corazones, porque esa es la promesa que tú nos has dejado. Así que ayuda a cada una de nosotras, a las hermanas, Señor, ayúdalas también para que sean diligentes en poner su corazón en buscarte, en recordar estas verdades y ponerlas por obra, y que cada día sean más asombradas por quién tú eres. Y eso sea una motivación y una respuesta que fluye de esa resurrección, de esa novedad de vida, para vivir más livianas, Señor, para vivir confiadas y dependientes de ti, atesorándote a ti más que cualquier otra cosa y otra persona, Señor. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Susi, por acompañarnos el día de hoy. Espero estar junto contigo en otra ocasión. Sí. Y hermanas, gracias a todas por acompañarnos. Las esperamos el próximo viernes para un episodio más de Arraigadas. Hasta luego. Adiós.